Me desperté con el sonido de las sirenas de una ambulancia. El aire estaba cargado de un olor a desinfectante y el constante traqueteo del vehículo resonaba en mis oídos. A través de la penumbra, distinguí las figuras de los paramédicos que se movían rápidamente a mi alrededor. El dolor punzante en mi cabeza era insoportable y cada respiración parecía un esfuerzo titánico. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mi mente era un borrón de imágenes confusas y sonidos distorsionados. Poco a poco, fragmentos de memoria comenzaron a regresar. Estaba en una fiesta, una celebración por el ascenso de un amigo. Había luces brillantes, risas y música. Luego, la oscuridad. Algo había salido terriblemente mal, pero no podía precisar qué era. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de uno de los paramédicos. «Va a estar bien, mantén la calma», dijo, su tono profesional pero cargado de preocupación. Mientras la ambulancia avanzaba, mi mente vagaba, tratando de conectar los puntos. Recordé la llamada telefónica que recibí antes de la fiesta. Era una voz que no reconocí, hablando en susurros, advirtiéndome que algo terrible iba a suceder. Desestimé la llamada como una broma de mal gusto. Ahora, me daba cuenta de lo equivocado que estaba. La ambulancia se detuvo bruscamente y las puertas se abrieron. Me trasladaron rápidamente a una camilla y me llevaron al interior del hospital. Las luces fluorescentes del techo pasaban rápidamente por encima de mí mientras me dirigían a la sala de emergencias. Sentía que cada segundo que pasaba, mi comprensión de la realidad se desvanecía más y más. Finalmente, me dejaron en una sala privada. El silencio era ensordecedor. Mis pensamientos se arremolinaban y la sensación de que algo estaba muy mal no me abandonaba. Cerré los ojos, intentando calmarme y recordar los detalles cruciales. La fiesta había comenzado bien. Era una noche normal, con amigos y conocidos. Pero entonces, en algún momento, todo cambió. Recordé ver a alguien en la multitud, alguien que no reconocía. Su rostro estaba parcialmente oculto por una sombra, pero sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda en ese momento, pero lo ignoré. Era solo mi imaginación, pensé. Cuando volví a abrir los ojos, un doctor estaba a mi lado. «Te has llevado un buen golpe en la cabeza», dijo, revisando mi expediente. «Pero no hay fracturas. Tendrás que quedarte aquí bajo observación por la noche». Asentí débilmente, agradecido de estar vivo pero lleno de preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa persona en la fiesta? ¿Y por qué sentía que estaba siendo observado desde las sombras? La noche avanzó lentamente. Cada sonido en el hospital parecía amplificado, y el silencio en mi habitación era una manta opresiva que hacía difícil pensar con claridad. Empecé a sentir una paranoia creciente, una sensación de que alguien, o algo, estaba acechándome. Cerré los ojos, intentando descansar, pero mi mente seguía corriendo. Entonces, escuché un ruido sutil, casi imperceptible, como un susurro. Abrí los ojos de golpe, pero no vi nada. El corazón me latía con fuerza. ¿Había alguien en la habitación conmigo? El reloj en la pared marcaba las 3 de la madrugada cuando sucedió. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y una figura se deslizó en la penumbra. Mi respiración se detuvo mientras observaba, sin atreverme a moverme. La figura se acercó a mi cama y a la luz tenue,
pude ver su rostro. Era el hombre de la fiesta, sus ojos fríos y calculadores. Sabía que vendrías, dijo, su voz un susurro helado. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Estaba paralizado por el miedo. El hombre se inclinó sobre mí, su aliento gélido contra mi piel. No debiste venir a la fiesta, susurró. En un instante, se abalanzó sobre mí, sus manos alrededor de mi cuello. Sentí la presión creciente y la oscuridad comenzó a envolverme. Con un último esfuerzo, golpeé el botón de llamada de emergencia al lado de mi cama. El sonido de las alarmas llenó la habitación y el hombre retrocedió, desapareciendo en las sombras tan rápido como había aparecido. Las enfermeras y el personal médico irrumpieron en la habitación, sus caras llenas de preocupación. Intenté explicar lo que había sucedido, pero las palabras se me escapaban. Todo lo que podía hacer era señalar hacia la puerta, pero para entonces, el hombre ya se había ido. El resto de la noche pasó en un borrón de preguntas y vigilancia. Nadie había visto al hombre entrar o salir, y comenzaba a cuestionar mi propia cordura. ¿Era posible que mi mente estuviera jugando trucos? Pero los ojos fríos y la sensación de sus manos alrededor de mi cuello eran demasiado reales para ser simplemente una alucinación. A la mañana siguiente, un detective vino a hablar conmigo. Su nombre era John y parecía tener una presencia tranquilizadora. Me hizo preguntas sobre la fiesta, sobre cualquier persona sospechosa que hubiera visto. Le conté todo lo que recordaba, incluida la llamada telefónica de advertencia. Iona asintió, tomando notas. No eres el primero en reportar algo extraño en esa fiesta, dijo. Hemos estado investigando una serie de desapariciones y ataques relacionados con eventos similares. Parece que alguien está usando estas reuniones como casa. El pensamiento me llenó de un terror renovado. ¿Estaba siendo acechado por un asesino en serie? ¿Y por qué yo? Las siguientes semanas pasaron en un estado de hipervigilancia. Me mudé con mi hermana, que vivía en una zona más segura de la ciudad, y evité salir de noche. Ion me mantenía informado sobre la investigación, pero los avances eran lentos. Cada día, la sensación de ser observado crecía, y la paranoia se convertía en mi compañera constante. Una noche, mientras estaba solo en la casa de mi hermana, escuché el sonido familiar de un susurro. Esta vez, no era mi imaginación. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. Seguí el sonido hasta el sótano, donde encontré una pequeña puerta que nunca había visto antes. La puerta estaba ligeramente entreabierta y la oscuridad al otro lado parecía atraerme. Contra mi mejor juicio, la abrí y descendí las escaleras. El aire se volvió más frío y denso a medida que bajaba. La luz de mi linterna temblaba, pero seguía adelante, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. El sótano era una maraña de pasillos oscuros y habitaciones olvidadas. Finalmente, llegué a una gran sala iluminada por velas. En el centro, había un altar improvisado con fotos de las personas desaparecidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. El hombre de la fiesta estaba allí, de pie junto al altar, con una expresión de triunfo en su rostro. Sabía que vendrías, dijo de nuevo, su voz un eco del terror que había sentido en el hospital. Has sido elegido. No entendía sus palabras, pero el miedo me envolvía. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. El hombre se acercó, con una sonrisa siniestra en su rostro.
No puedes escapar, susurró, y en ese momento, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una habitación desconocida, atado a una silla. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y el aire olía a sangre y miedo. El hombre estaba de pie frente a mí, sus ojos fríos fijos en los míos. «Es hora de terminar esto», dijo, sacando un cuchillo largo y afilado. «Eres el último». Desesperado, traté de liberarme, pero las ataduras eran demasiado fuertes. El hombre levantó el cuchillo y, en ese instante, la puerta se abrió de golpe. John y varios policías entraron corriendo, sus armas apuntando al hombre. «Suelta el arma», gritó John, y el hombre se congeló por un momento antes de soltar el cuchillo y levantar las manos. Los policías se apresuraron a liberarme y, en cuestión de minutos, el hombre estaba esposado y siendo llevado fuera de la casa. John se acercó a mí, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. «Estás a salvo ahora», dijo, ayudándome a levantarme. «Lo atrapamos justo a tiempo». Mientras me llevaban fuera de la casa, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Había sobrevivido a algo inimaginable, pero las cicatrices emocionales perdurarían. El hombre fue identificado como un asesino en serie que había estado operando durante años, utilizando fiestas y reuniones para encontrar a sus víctimas. Con el tiempo, la vida comenzó a volver a la normalidad, aunque los recuerdos de esa noche y de los susurros en la oscuridad nunca se desvanecieron por completo. Aprendí a vivir con el miedo, a ser más cauteloso, pero también a apreciar cada día como un regalo. La casa de los susurros se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. Pero también me enseñó el poder de la resistencia, la importancia de nunca rendirse, incluso en las circunstancias más aterradoras. Y así, mientras el tiempo pasaba, encontré la paz en la certeza de que había enfrentado mis miedos y había sobrevivido. Y aunque las cicatrices permanecen, son un testimonio de mi fortaleza y de la importancia de nunca subestimar el poder de la voluntad humana para superar la oscuridad.